Muy buenos días, amigos, amigas. En nombre de la Academia Dominicana de la Historia, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia magistral Duarte y la Ética, que estará a cargo del académico Juan Daniel Valcárcel, miembro de número y vicepresidente de esta Academia Dominicana de la Historia. Antes de proseguir, vamos a ponernos de pie para escuchar las notas gloriosas de nuestro himno nacional. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo a ser libre merece, si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril. Más que estrella la incógnita y flama, siempre arriba la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Pueden sentarse. Nuestra mesa principal está presidida en esta mañana de hoy por nuestro distinguido vicepresidente de la Academia Dominicana de la Historia, Juan Daniel Valcárcel, miembro de número y conferencista en esta mañana. Asimismo, saludamos a los maestros y maestras presentes, a sus respectivos alumnos que le acompañan en esta importante conferencia Duarte y la Ética. Como ustedes saben, hoy se conmemora el Día Nacional de la Ética, en honor al expresidente Ulises Francisco Espaillat, quien un día como hoy, en 1876, asumió la presidencia de la República. En la historiografía dominicana se le conoce por una gestión de gobierno que tuvo íntegra, honesta y democrática. Para la Academia Dominicana de la Historia, cuyo objetivo principal es promover el estudio científico y la investigación de la historia dominicana, se complace en tenerles presentes en esta mañana. Pues en la juventud, como decía Juan Pablo Duarte, están las esperanzas de nuestra nación. Aspiramos a que esta importantísima conferencia a cargo de nuestro vicepresidente Juan Daniel Valcárcel sirva de reflexión sobre la figura de nuestro patricio Juan Pablo Duarte y Diez, quien ha sido y es un referente ético principal de nuestro país, el cual deberán seguir como modelo jóvenes como ustedes. A seguidas, les invitamos a escuchar y poner mucha atención a todo lo que nuestro conferencista va a tratar en este día sobre Duarte y la ética. Llamamos al vicepresidente de la Academia Dominicana de la Historia, Juan Daniel Valcárcel. Gracias. Buenos días, ¿cómo se sienten? Voy a repetir la pregunta porque fue bastante tímida la respuesta. ¿Cómo se sienten? Hay como más ánimo. Yo me siento muy satisfecho y honrado de tenerlos a ustedes junto con sus maestros
y profesores, aquí de visita en la Academia Dominicana de la Historia. Probablemente para muchos de ustedes, si no para todos, es la primera vez que vienen a nuestra academia, que están en este salón de actos solemnes. Aquí es donde celebramos todas las actividades solemnes de la Academia Dominicana de la Historia, que no es lo mismo que Academia de Historia Dominicana, son dos conceptos distintos. Y en este salón, antes de entrar en materia, ustedes pueden apreciar estas fotografías, estos óleos que rememoran, recuerdan a figuras muy importantes de la historia dominicana. Aquí están los pasados presidentes, comenzando con don Federico Enríquez y Carvajal. Quizá muchos saben que hay una calle que se llama Federico Enríquez y Carvajal, y cuando estudien literatura van a encontrar ese nombre. Y como es Enríquez, un nombre muy familiar, era tío de Pedro Enríquez Ureña. Su hermano Francisco Enríquez y Carvajal fue el esposo de doña Salomé Ureña, poetisa egregia, y procreó varios hijos, el doctor Francisco Enríquez Carvajal, Salomé Ureña, Pedro Enríquez Ureña entre ellos, y Max Enríquez y otros más. Manuel de Jesús Troncoso de la Concha, Emilio Rodríguez de Morici, Monseñor Polanco Brito, el doctor Campillo Pérez y el doctor Emilio Cordero Michel, que son nuestros pasados presidentes que ya fallecieron. Él fue el fundador de la academia, porque esta institución tiene ya 91 años de existencia. Después están fundadores de la academia, pasados presidentes que afortunadamente viven y que acuden a nuestra sede con frecuencia. Algunos de ustedes los conocen. Nuestro actual presidente, el licenciado José Chescheco, está hoy ausente, cumpliendo otros compromisos. Y aquí estamos nosotros, reunidos, que le hemos robado un poco de su tiempo de formación y de estudio en la escuela, pero esta es como una actividad extra, que con motivo, como señaló la maestra Lucia Raya, que con motivo de la Semana de la Ética, pues diversas instituciones públicas, con el auspicio de la Dirección General de Ética de la Presidencia, han organizado una serie de actividades en todo el país, orientadas a exaltar los valores cívicos ciudadanos y sobre todo el por qué debemos celebrar la ética y por qué un día como hoy, porque esa semana y el Día Nacional de la Ética, como bien señaló Lucia Raya, está dedicado a la memoria de Ulises Francisco Espaillat. Cuando ustedes estudian el pasado dominicano, en los textos de historia patria, en la parte republicana, ese nombre lo van a encontrar con mucha frecuencia. Una provincia del país se llama provincia Espaillat, cuya ciudad principal, cuyo municipio principal es Moca. Y Espaillat ese nombre lo lleva en honor a Ulises Francisco Espaillat, que era de Santiago. Pero, ¿quién fue Ulises Francisco Espaillat? Sencillamente fue un eminente ciudadano dominicano, farmacéutico de profesión, independentista, luchó junto con los santiagueros en la formación de la República y en la restauración fue primero ministro de Relaciones Exteriores del gobierno restaurador y luego vicepresidente del gobierno restaurador. Ya transcurrida la Guerra de la Restauración,
don Ulises, como se le conocía, fue elegido presidente de la República en 1876. Asumió el poder un 29 de abril. Hoy es 29, ¿verdad? Sí, señor, hoy. Un día como hoy, asumió la presidencia. Lamentablemente, su gobierno fue tan puro, tan civilista, y duró 7 meses. A los 7 meses fue derrocado. Fíjense ustedes qué curiosidad. Los dos gobiernos más democráticos que ha tenido la República Dominicana, que hemos tenido nosotros, nuestros antepasados, duraron 7 meses. Uno, el de Ulises Francisco Espaillat, en el siglo XIX, y el otro, el del profesor Juan Bosch, en 1963. Yo no viví el de Ulises, pero sí viví el de Juan Bosch. Y viví la guerra, consecuencia de ese golpe de Estado que lesionó el alma dominicana y dio lugar a la Revolución de Abril de 1965, que yo viví. Yo sí les puedo hablar a ustedes de lo que es una guerra. Yo creía que el mundo se iba a acabar cada vez que oía ese bombardeo y cuando veía esos portaaviones americanos y esos aviones enormes y esos tanques de guerra en la calle. De manera que ustedes hoy, que gracias a la tecnología y al internet, pues se enteran de las guerras y prácticamente las vemos de manera inmediata, lo que pasa en Ucrania, lo que pasó en Afganistán, lo que pasa en otros lugares del mundo, tienen que estudiar el pasado. ¿Y qué hacemos los historiadores? Ustedes están en la sede de la Academia Dominicana de la Historia, que aglutina a todos los profesionales de la historia que estudiamos el pasado y escribimos historia. ¿Para qué? Para conocernos como pueblo, para saber de dónde venimos, para saber qué somos, para saber hacia dónde podemos ir. Y esa es la ventaja de estudiar la historia. No juzgar. El historiador no es juez. Es importante que ustedes sepan esto. Aquí se estila mucho, traidor, fulano. El historiador tiene que conocer lo que sucedió y explicar por qué sucedió. Las cosas suceden por algo. Y entonces, en función de eso, usted sabrá por qué tal figura hizo lo que hizo, por qué no hizo otra cosa. Pero la historia no se puede analizar o no se debe analizar en función de lo que pudo haber ocurrido. La historia es lo que ocurrió. Y eso es lo que hay que buscar explicación. Por eso ustedes hoy espero que no olviden que los que están en el centro educativo que está al frente y los que están cerca, tienen en la Academia Dominicana de la Historia un lugar para orientarse. Igual les aconsejo, como vamos a hablar brevemente de Duarte y la ética, les aconsejo no dejar de visitar, si no lo han hecho ya, el Museo de la Casa de Duarte, del Instituto Duartiano, donde van a ver una exposición de la vida y obra del patricio, junto con sus compañeros, y todo lo que ellos hicieron para que nosotros hoy disfrutáramos de un país libre y democrático. Bien, brevemente, para entrar en lo que es la ética y Duarte, la ética es una disciplina de la filosofía que se ocupa del bien y del mal, y también del comportamiento humano y del deber que tienen los ciudadanos, no solamente en su comportamiento dentro de la sociedad,
porque hay normas que rigen, leyes, pero también cada institución, cada grupo al que pertenecemos, ustedes son estudiantes, pero hay una ética de los estudiantes. Los maestros también tienen una ética. Los historiadores tenemos una ética. Los médicos, ustedes saben, han oído hablar del juramento hipocrático. Los médicos también asumen una responsabilidad cuando se gradúan, ejercer su profesión con dignidad, con transparencia y apegados a la ética. No se supone un médico negociante que te diga que tiene tal cosa para hacer dinero. Lo mismo pasa con el estudiante, con el político, con todo el que desempeña una función en la sociedad. Tiene que actuar de común acuerdo con normas éticas para que su accionar esté de acuerdo con los principios que rigen una sociedad moderna. Usted debe trabajar para producir, usted debe trabajar para desarrollarse como un ser humano, pero no para hacer el mal. Y un hombre como Juan Pablo Duarte dio ejemplos. Ustedes saben que Duarte fue el principal fundador de la República y el principal luchador para que los dominicanos de la época entendieran que era necesario separarse, romper los vínculos de dependencia con Haití y crear una república independiente. Eso era lo que estaba en boga en la época de Duarte. Primero las monarquías estaban desapareciendo, y al desaparecer las monarquías estaban surgiendo los estados republicanos y democráticos. Entonces no era que tú como monarca, como rey, asumías el poder para siempre y cuando morías venía su hijo o lo que establecía la descendencia. En la democracia hay una sucesión por virtud de elecciones donde el pueblo. Ustedes han oído la palabra soberano. Cuando se habla de soberano, porque también los reyes eran soberanos, lo que ellos decidían, eso era. Pero cuando se habla de soberanía del pueblo, es el pueblo el que elige, pero no todo el pueblo, una mayoría. Son las mayorías en la democracia los que se imponen. Pero, oigan bien, la mayoría es la que se impone. Pero una vez usted es elegido presidente, usted tiene que gobernar para la mayoría y para la minoría que no votó por usted, porque entonces ya usted es presidente de todos, no de un grupo. Entonces, veamos brevemente Juan Pablo Duarte y 4 o 3 ejemplos de cómo Duarte expresó y exteriorizó su concepto de la ética como político, porque Duarte fue un político y lo que él formó fue un Estado, y esos son elementos que pertenecen a la ciencia de la política. Primero, Duarte es el que crea la sociedad la trinitaria con el propósito de difundir entre todos los dominicanos de la época la idea de independencia. ¿Cuántos habitantes tenemos ahora en el país? Más o menos, no tienen que ser precisos, pero ayúdenme a alguien que la memoria me falla. 10 millones. 10 millones, bien. ¿Y cuántas provincias tiene el país? Más o menos. ¿Están de acuerdo? Ustedes como que están callados. 31. Es decir, la división política del país son provincias. En Estados Unidos no son provincias, son estados. Aquí son provincias. Somos 10 millones. Cuando ustedes terminen
de estudiar su carrera de bachillerato, van a la universidad. ¿Cuántas escuelas no hay? ¿Cuántas universidades no tiene el país? Si tienen que leer una noticia, ¿cuántos periódicos no hay? Si tienen que ver televisión, ¿cuántos canales no hay? Pueden ahora, ¿qué tiempo se toma llegar, por ejemplo, en carro de aquí a Santiago? Por poner un ejemplo. Si usted sale hoy, tomando en cuenta todos los tapones, si usted sale a las 3 de la tarde, llega a Santiago a las 5 de la tarde. ¿Verdad? 2 horas más o menos. Una vez está. Pero cuando Duarte, ustedes saben cuántos éramos nosotros, los antepasados nuestros. Hoy somos 10 millones. Cuando Duarte, 125.000 personas. En todo el territorio. Provincia, eso no existía. Pero había 5 pueblecitos, 5, que le llamaban dique provincia. Cuando ustedes leen que los trinitarios hicieron un documento y que lo enviaron a Santiago, ¿qué quieren ustedes? Que le tomaron una copia, que lo mandaron por WhatsApp. No, ir de Santo Domingo a Santiago en 1844 se tomaba 4 días. 4 días, porque no había carro, no había aviones, no había nada de eso. Si era por los montes, era por caballo, y usted podía irse por barco desde el puerto de Santo Domingo a Samaná o a Puerto Plata, pero tenía que completar por tierra. Entonces, ir 4 días y volver 4 días. Y eso estuvo así hasta 1920 más o menos, cuando estuvimos ocupados por los americanos y que se comenzaron a hacer carreteras. No había teléfono, no había periódico, no había universidad, no había escuelas ni públicas ni privadas en época de Duarte. Y sin todo eso, ese muchacho, porque era un muchacho, tenía 25 años cuando fundó la Trinitaria, 31 cuando se proclamó la República, creó una república, señores, una república libre e independiente, él y sus compañeros, porque él era el mayor, imagínense ustedes, los demás eran más jóvenes. Y ese joven predicó en la sociedad de su época, primero fe. Él tenía fe en que los dominicanos podían independizarse de los haitianos y debían, y tenía fe en que podían mantenerse independientes. No todos los dominicanos creían eso. Ni Santana lo creía, ni lo creía Bobadilla, ni lo creía Buenaventura Báez. Ellos entonces entendían que debíamos depender de otra potencia. Duarte y los trinitarios no. Ellos consideraron que teníamos que ser independientes, que debíamos ser independientes y que podíamos, por nuestros propios recursos, mantenernos independientes. Y eso se demostró como en la guerra. Los dominicanos, durante la guerra dominico-haitiana, para defender la independencia, demostraron que se podían mantener independientes. 17 años defendiendo, y luego vino la anexión a España y la guerra restauradora, y también ahí se demostró que podíamos luchar y que podíamos defender la independencia. Ese era el credo de Duarte. Ese es uno de los valores de Duarte: promover la independencia, promover la dignidad humana, el respeto al ser humano, el respeto a la ley, que nadie estaba por encima de la ley, y a la Constitución de la República. Pero hay 4 pasajes o 3 de Duarte que yo quisiera mencionarles como muestras de su conducta ética, de sus principios. Generalmente los políticos
algunos que hacen uso político de la historia, algún día ustedes se van a dar cuenta, cuando se hace un uso político de la historia, es decir, referirse al pasado para favorecer una posición actual. Mencionan de Duarte su rendición de cuentas. Yo me imagino que ustedes han tenido que hacer sus tareas. Rendición de cuentas, aquella cuando Duarte, al frente de un batallón del ejército, fue a Azua, poco después de la batalla del 19 de marzo, se reunió con Santana para atacar a los haitianos que estaban acampados en Azua. Eso produjo una discusión entre Santana y Duarte, porque Santana entendía que no debían atacar y Duarte sí, pero la Junta Central Gubernativa, que era el gobierno, le pidió a Duarte que regresara, que lo necesitaba más aquí que en Azua. Y cuando Duarte regresó, le hizo un informe al gobierno detallado de cómo gastó parte del dinero que le dieron para irse con las tropas. Porque ustedes leen en la historia que la batalla del 19 de marzo, que la batalla del 30 de marzo, pero a esos soldados que había que mantenerlos, había que darle comida, y eso eran fondos que tenía que buscar, que no los tenían, porque no teníamos gobierno. El gobierno era nuevo. ¿De dónde? ¿De dónde iban? ¿Cómo lo sacaban? Bueno, se lo prestaban a algunos comerciantes, al gobierno. Entonces Duarte hace un informe que se llama rendición de cuentas. Y ese informe, espero que lo busquen los profesores, que le analicen. A él le dieron 700 pesos, que en esa época era mucho dinero. Y el informe está así, porque no piensen en 700 pesos de ahora, que con 700 pesos se pasa trabajo, pero bueno. Y ese informe, gasté tanto de esto, tanto de que yo qué, tanto de chele por chele. Y devolvió dinero. 1.000 pesos y devolvió 300 pesos, que generalmente es difícil devolver. En estos tiempos es muy difícil devolver. Te da, es más, te dicen que le falta. Ay, pero no me alcanzó, se me presentó tal problema. Y ese es el ejemplo principal que se exhibe como expresión de esa transparencia y de esa pulcritud en el manejo de fondos públicos que hizo Duarte. Y qué bien que es así, pero déjenme decirles, no es la única. Les voy a dar 3 ejemplos más. El 4 de febrero de 1844, estando Duarte en el exilio en Venezuela, los compañeros de él, Pedro Alejandrino Pina y Juan Isidro Pérez, estaban con él, pero desde aquí Sánchez, Mella y su hermano Vicente Celestino le escriben pidiéndole que necesitaban dinero para llevar a cabo la revolución, porque se necesitaba armas. Ninguna revolución se puede hacer con ideales puros. Las revoluciones armadas necesitan armas y necesitan recursos. Y solo así usted puede enfrentar al enemigo, que siempre es fuerte, poderoso. Y no había cómo. Y Duarte y sus compañeros que estaban en Venezuela intentaron conseguir apoyo, pero no pudieron. Y está esa famosa carta de Duarte a su mamá y a sus hermanas. Su mamá, que acababa de enviudar, donde le dice que vendan parte de sus herencias para recabar fondos para la revolución. Bueno, no que lo vendieran todo, porque tampoco nos vamos a quedar en la calle a pasar, no, que vendieran parte. Tenían muchas propiedades, los Duarte 10, y eso es un gesto de desprendimiento. Y ustedes dirán, pero ¿y dónde está dónde está la ética? No hay ética. No, la ética es esta.
la que dice la carta. La carta de Duarte le dice a su mamá y a sus hermanas que si es que vendan parte de sus propiedades para reunir dinero para el financiamiento de la lucha contra los haitianos. Y le dice entonces: una vez liberado el pueblo, me haré cargo del negocio de nuestro padre. Los Duarte tenían una ferretería por ahí por la Tarazana. Ustedes pueden ver la casa donde estaba. Una vez liberado el país, me haré cargo del negocio de nuestro padre. Y gracias al crédito de él, podremos recuperar lo invertido. Esa es la honestidad. Otro, tal vez, no se preocupen que cuando seamos gobierno nos hacemos ricos de una vez. Es así. Trabajaré para recuperar. No para que el gobierno me resarza, no para que el gobierno me devuelva lo que yo he hecho. No, no. Aquí hay muchos casos así, de revolucionarios en el siglo pasado que hicieron grandes sacrificios y después le pasaban factura al gobierno. La otra carta es la que le envía a los puertoplateños en julio de 1844. Ustedes también saben que producto de las luchas entre santanistas y duartistas, Mella, que era un hombre de unas decisiones inmediatas, no pensaba mucho, por eso el disparo al aire que hizo el 27 de febrero, porque cuando debían llegar, digamos que 20 personas, nada más llegaron 5, y alguien le dijo: mira, Ramón, vamos a dejar esto para después. No, señor. Y disparó. Y a Huir se ha dicho para la Puerta del Conde, a proclamar la República. Si es otro, dice: sí, está bien, vamos a esperar otro momento. Y se queda y no nace la República. Entonces Mella, en una crisis que había política con Santana, aprovecha que Duarte llega a Santiago y lo proclama presidente de la República. Y Duarte, tanto La Vega como Moca, Santiago y Puerto Plata apoyaron esa decisión de Mella, pero Duarte la rechazó. Y le escribe entonces una carta bellísima a los ciudadanos de Puerto Plata, donde agradece esa distinción, pero exterioriza en esa carta que lo único que desea para su pueblo es verlos feliz y unidos. Cuando él dice unidos, quería decir que si él aceptaba ser presidente en el Cibao, se iba a dividir el país. Y entonces íbamos a tener un presidente aquí, en el sur, y un presidente en el norte, que era fácil, porque recuerden que eran dos regiones distintas, y además si se tomaba 4 días para llegar de una a otra, eso era un país diferente. Y Duarte declina, porque él creía que para ser presidente de su país tenía que ser fruto de unas elecciones libres. Eso es ético. Eso es ético. No quiero el poder impuesto, quiero el poder delegado por las mayorías. Y la otra carta es la del 7 de marzo de 1865, en que Duarte, que había llegado a Santo Domingo, pero estaba en Santiago, le pongo como tarea: Santo Domingo no es la capital, Santo Domingo también se llama el país. Una cosa es República Dominicana, que es un estado, y otra cosa es el nombre del país. Y nosotros nos llamamos dominicanos porque somos oriundos de un país que se llama Santo Domingo. El gentilicio dominicano deriva de domingo. Y porque el pueblo dominicano se llamaba así en 1844, Duarte
bautizó el Estado con el nombre de República Dominicana. Una cosa es el Estado, que existe desde 1844, y otra cosa es la nación, y otra cosa es el país. Ese Estado, es bueno que ustedes sepan, ha desaparecido 2 veces. 2. Cuando la anexión a España, en 1861, y en la ocupación militar norteamericana de 1916. Pero el pueblo de Santo Domingo ha seguido vivito y coleando, para que ustedes tengan esa diferencia. Entonces, esa carta de Duarte, del 7 de marzo de 1865, es una carta que le dirige al ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Henneken, en la que le dice, en la que renuncia a su posición de embajador en Venezuela. El cargo era ministro plenipotenciario, pero era equivalente a embajador, porque aquí derrocaron a Pepillo Salcedo y aquí se armó un lío grandísimo. Él no podía ser parte de esas actividades y prefirió renunciar porque no sabía a quién era que él representaba. En lugar de disfrutar de una posición o de un puesto que le daba prestigio, prefirió sacrificarse y murió 11 años después en el exilio. Pero fue siempre un hombre apegado a sus principios y a sus ideales, y prefirió quedarse en el exilio a regresar y ser lo que él decía: yo no voy a ser nunca manzana de discordia. Muy poca gente sabe, todos sabemos que Duarte murió a los 63 años, pero muy poca gente repara en el hecho de que de sus 63 años de vida, Duarte pasó 33 en el exilio. Ustedes no saben lo que es vivir fuera del país de viaje. Es muy bonito, 2 o 3 días y después le hace falta, pero vivir sin usted poder regresar a su país, eso es el tormento más grande que puede tener un ser humano. Entonces, hoy, en el día de hoy, 29 de abril, Día Nacional de la Ética, recordamos no solamente a Duarte, fundador de la República, a Ulises Francisco Espaillat, al propio profesor Bosch, que fueron figuras emblemáticas de gobiernos democráticos y que prefirieron quedar al margen del poder antes que enlodarse las manos en acciones no muy puras. Muchas gracias por su atención. Yo pienso, ¿está bien? Sí. Excelente conferencia, ¿verdad? Nuestro destacado conferencista es historiador e intelectual dominicano con muchos libros publicados, sobre todo de Juan Pablo Duarte. Conoce muy bien de la vida y trayectoria de Juan Pablo Duarte porque se ha dedicado a investigar. Es también miembro del Instituto Duartiano. O sea que tenemos un duartista. Bien, hay muchas inquietudes, ¿verdad? Que esta conferencia ha generado en ustedes preguntas. Así que vamos a dar paso a una sección de preguntas y respuestas, si las hay. Nosotros le podemos hacer a ellos también. Exactamente. Entonces, repasando lo que escuchamos en la conferencia, ¿cuál fue el principal acto ético de Duarte? Usted. ¿Él explicó por qué Duarte no podía regresar para la República Dominicana? Sí, habló por... No. Fíjense, Duarte fue deportado la primera vez
en 1843 no fue deportado, tuvo que irse del país porque fue perseguido por los haitianos. Y estuvo en Venezuela hasta el 15 de marzo de 1844. Es decir, cuando se proclamó la República no estaba aquí. Pero en agosto de 1844, producto de las contradicciones y de los conflictos con el general Pedro Santana y su grupo, los trinitarios, no solamente Duarte, los trinitarios fueron deportados del país a perpetuidad. Y se fueron, sobre todo Mella, Sánchez, Vicente, todos para diferentes puntos. Duarte en esa ocasión duró 20 años fuera del país, 20, desde 1844 a 1864, cuando regresó a Santo Domingo, pero tuvo que quedarse en Santiago porque la capital estaba en manos de los españoles. Y en Santiago estaba el gobierno restaurador. Hubo una amnistía en 1848 y entonces regresaron Sánchez, Mella, pero Duarte no regresó, porque Duarte fue el único de los trinitarios que Santana deportó junto con toda su familia. Los otros se quedaron aquí. Los otros tenían arraigo, como se dice. Pero la mamá de Duarte, viuda, sus hermanos, todo el mundo lo sacaron. Entonces estaban todos en Venezuela y Duarte no quiso regresar. Cuando supo que la República había sido anexionada, regresó a luchar por restaurarla. Y aún así, entonces, le volvieron a pedir que se fuera a hacer gestiones diplomáticas. Y cuando derrocaron a Pepillo Salcedo, que lo fusilaron después, Duarte se quedó en Venezuela porque los cambios que se produjeron aquí no favorecían todavía al partido trinitario, que ya había desaparecido. Entonces vivió 20 años y después vivió 11 más en Venezuela, más el primer año que estuvo en Venezuela antes de la República. Esos son 33. Sus restos, regresó, pero regresó ya muerto. ¿Sí? Dígame. Yo quiero hacer una pregunta. Usted mencionó antes... Pero ¿y por qué está escondido? Oh, pero... yo quiero hacer una pregunta. Usted mencionó antes que Santana era de los que no tenían fe en que la República Dominicana sea libre y soberana. ¿Cómo pasó él a ser presidente de la República Dominicana al no tener fe? ¿Cómo fue? ¿Cómo pasó a ser presidente? Usted mencionó antes... Sí, está claro ahí. Ajá, exacto. ¿Cómo él pasó a ser uno de los presidentes de la República Dominicana sin tener fe de eso? Bueno, no. Él lo que no tenía fe era en que los dominicanos podían mantenerse independientes por sus propios recursos. Él entendía, éramos 125,000 personas, los haitianos eran 500,000 y tenían un prestigio, etcétera. Y él entendía que teníamos que depender de una potencia extranjera, igual que Buenaventura Báez. Entonces, entre ellos siempre hubo una suerte de competencia, a ver quién lograba concertar un protectorado con cualquier potencia, fuera Francia, fuera Inglaterra o fuera España. Es que ellos no tenían fe en que los dominicanos podían por su propio esfuerzo mantenerse independientes. Duarte sí, Duarte decía que sí, que podíamos, y se demostró, en la guerra se demostró, porque los haitianos insistieron durante 17 años. Entonces ya al final, naturalmente, las guerras cansan. No vayan ustedes a pensar que nadie se divierte en las guerras cansan. Aquí en la guerra de abril, 4 meses estaba ya el país, y la guerra nada más fue aquí en la capital. Estaba ya todo el mundo exhausto. Las guerras cansan, y buscó Santana la salida con la anexión a España.
Ok, Muy eso es para duda. Eso es para responder la duda. Sí. ¿Por qué motivo y razón deportaron a Duarte? No, claro, es que hubo una lucha entre el grupo liberal que representaba a Duarte y Sánchez Mella y los trinitarios, y el grupo conservador de Santana, Báez, Bobadilla, y es que ellos, o sea, lo primero que hace Duarte cuando llega al país el 15 de marzo es echar por la borda, hacer fracasar un proyecto que casi nosotros hubiésemos sido franceses en 1844, porque Francia estaba interesada en dos cosas: en controlar la parte española de la isla para luego recuperar la francesa. Francia nunca, y los haitianos le tenían también temor a eso. Pero además de Francia estaba Inglaterra, estaba España, y después de la guerra restauradora, entonces que salimos de Europa, entonces tuvimos que enfrentarnos a los Estados Unidos. Esa es otra historia. Una última pregunta. ¿Por qué empezó la guerra de República Dominicana contra los haitianos? ¿Cómo fue? Que ¿por qué empezó la guerra República Dominicana contra los haitianos? O sea, ¿por qué empezó? Bueno, recuerden algo, recuerden lo siguiente: los haitianos se independizaron en 1804. Jóvenes, recuerden que la isla, antes de que existiera República Dominicana, la República Dominicana, que es el nombre del Estado, interioricen eso, existe solamente desde 1844. Y un Estado no es más que una institución, que un organismo jurídico político que se dan las naciones para gobernarse. Ese Estado puede ser monárquico, dirigido por un rey, y puede ser republicano, dirigido por un presidente o por un gobierno colegiado. Pero antes de que fuéramos República Dominicana, el pueblo dominicano estuvo bajo el control colonial de España y luego de Francia en 1803, después del Tratado de Basilea. Entonces los haitianos que se independizaron de Francia en 1804 entendían que su independencia corría peligro si en la parte española había la presencia de una potencia europea. Pero ellos estaban equivocados, porque ellos tenían que contar con los dominicanos. Y por eso ellos declararon en su constitución que la isla es una e indivisible. Y hacia esos fines encaminaron su política durante muchos años. Que la isla es una, que le pertenece. Ya eso ha cambiado, pero durante mucho tiempo fue así. Y por eso nunca aceptaron la independencia dominicana, y por eso insistieron en las invasiones, hasta que se dieron cuenta que no iban a poder someter de nuevo a los dominicanos. Pero el emperador Soluk dijo en 1849: voy para el este y ahí no quedará vivo ni un pollo. Afortunadamente fracasó, pero bueno, es así. Esa tensión duró mucho tiempo, pero ya las relaciones entre los dos pueblos son mucho más armónicas y no tienen nada que ver con esa política del siglo XIX. Muy bien. Jóvenes, ojo, pero se están entusiasmando. Qué bien. Vamos a ver. Yo tengo una duda de que por qué ¿cómo se dice esta palabra? Que por qué degollaron a Pedro Santana o quiénes fueron. Degollaron. Bueno, al papá. Sí, pero que se llamaba Pedro Santana. Sí.
Bueno, fíjense, lo que pasa es que hay que ubicarse en las épocas. Ella se refiere que por qué decapitaron a Pedro Santana, que era el papá de Pedro Santana. Eso fue cuando la guerra de la Reconquista, cuando los dominicanos lucharon contra los franceses y el general Luis Ferrán, pero no fue a Pedro Santana, perdón, fue Pedro Santana que decapita a Luis Ferrán. Sí, sí. Cuando encuentran a Luis Ferrán vencido, él se había suicidado y el papá de Pedro Santana con un machete le cercenó la cabeza y se la llevó como un trofeo para el este. No, el papá de Pedro Santana y Santana, el que fue presidente, murió en 1864 de problemas probablemente gástricos. Otra inquietud. Bueno, jóvenes, no, pero yo vi que levantó la mano. Dígame. ¿Por qué había tanta potencia? ¿Cómo? ¿Por qué había tanta potencia detrás del país, de la isla? ¿Qué tenía de especial? ¿Que por qué había tantas potencias? Tan interesadas. Muy buena pregunta. Bueno, fíjense, él pregunta que qué es lo que tiene esta islita de atractivo y de sabrosura que llama tanto la atención. Pero eso ustedes tienen entonces ya que estudiarlo en función de las potencias imperiales. O sea, habría que remontarse al descubrimiento de América, a la lucha de España, Francia, Inglaterra, Holanda, por todos estos lugares del llamado Nuevo Mundo. Entonces, eso es lamentablemente las riquezas de esta isla, de nuestros pueblos, llama la atención y el apetito de las potencias coloniales, pero eso es un tema mucho más complejo que requiere una conferencia aparte. Pero nosotros fuimos posesión de España a raíz del descubrimiento, hasta que fuimos cedidos a Francia por el Tratado de Basilea, luego Inglaterra, luego España de nuevo, luego Francia, y después que todas esas potencias desaparecieron del Caribe, entonces vinieron los Estados Unidos. Y yo no sé si ustedes saben que el presidente Báez en 1869 casi logró incorporar Santo Domingo a los Estados Unidos. De manera que nosotros hemos tenido la mala suerte, los países de América Latina y nosotros del Caribe, de que siempre hemos estado concitando el interés de las potencias dominantes, primero en el feudalismo y luego en el capitalismo. Hemos sido satélites coloniales y luego que nos independizamos hemos tenido que sostener relaciones según la geopolítica, pero eso ustedes lo entenderán más adelante. Muchas gracias, jóvenes. Pasen un buen fin de semana. Excelente, y qué bueno que hicieron preguntas. Les felicitamos y esperamos que siempre pregunten. Pregunten todo, porque solo así pueden tener conocimiento y empoderarse. Con su permiso, me voy a permitir declamarle un poema a ustedes de Duarte, dedicado a Duarte. Duarte, eres grande y valiente, siempre te tengo presente por luchar por mi país y liberarnos de Haití. Cada vez que te recuerdo, siempre pienso en la patria. Si la vuelven a invadir, yo daría mi alma. Liberar nuestro país, ese siempre fue tu sueño. Sin temor a morir, tú luchaste con empeño.
Les debemos dar las gracias a este Padre querido que junto a otros luchadores nos liberaron del enemigo. Con esto terminamos ya. Agradecemos la presencia de ustedes, a los maestros y maestras que les han acompañado. Muchas gracias. Tengan todos feliz resto del día.